Bueno, también tenemos después cómo Moshe Rabenu pide lo que es que se le den a su cargo para que le ayuden a llevar todo el peso del pueblo líderes. Y aquí tenemos a los 70 ancianos. Luego, posteriormente vendrán el Dat y Medat, los que profetizan, lo de las codornices, ¿sí?, que se les dan, y por supuesto Kibrot Hatabá, y bueno, y al final Miriam y Moshe hablando, Miriam y Aarón hablando contra Moshe. Bien, empecemos con los comentarios. Hay muchísimo que comentar, muchísimo que comentar. De hecho, se puede hacer una lección de cada una de estas partes, ¿verdad? Pero vamos nosotros a comentar brevemente qué les parece de esta manera. Un poquito de cada uno, de al menos uno de los temas que vienen aquí. La menorá es muy importante para el pueblo de Israel, por supuesto, ¿sí? Y bueno, estaba hecha totalmente de oro. Y una de las cosas que debemos aprender es que el candelero representa la Torah. ¿Ah? El candelero representa la Torah, de modo que nosotros, al ver las lecciones o más bien las leyes que conciernen a el candelero, pues nos estarán aludiendo a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, con nuestro estudio de la Torah. Y para dar un poquito acerca de por qué el candelero representa la Torah, es que el candelero tiene siete brazos, como sabemos, 3 de un lado y 3 al otro, y en el centro uno. Bueno, pues entonces son 7, y estos 7 representan las 7 primeras palabras del libro de Bereshit. O sea, el libro de Génesis, el primer versículo contiene 7 palabras. Esas 7 palabras son, por eso tenía el candelero, tenía 7 brazos. Ahora, sus 11 botones, porque el candelero tenía 11 botones, corresponden a las 11 primeras palabras, o sea, a las 11 palabras del primer versículo de Shemot, o sea, del libro de Éxodo. Ahora, sus 9 florecillas representan o aluden a las 9 palabras del primer versículo del libro de Levítico, Vaikra. Ahora, tenía 18 puños de altura. Estas representan lo que serían las 18 palabras del primer versículo del libro de Bamidbar, o sea, de Números, el que estamos estudiando el día, en esta serie estamos estudiando. Y sus 22 copas, estas 22 copas representan o aluden a las 22 palabras del primer versículo del libro de Devarim. Bueno, entonces eso es por qué el candelero representa la Torah. Porque ya vimos cada una de sus medidas y lo que tenían sus figuras representan aluden a las primeras palabras del primer versículo de cada uno de los libros. Muy interesante esto. Además de que se nos dice, en la Torah está escrito, que este candelero debía ponerse en el lugar que se llama el Kodesh, en el lugar sagrado. Este lugar sagrado, recuérdese, estaba cubierto enteramente por pieles. Si nosotros recordamos, la Torah nos dice que eran diferentes capas de pieles y no hay ventana alguna. Entonces, ¿cómo era ese lugar? Oscuro. Usted, si se mete a una habitación cerrada en donde no haya ventanas, hay oscuridad. Eso no lo podemos negar. Entonces, no hay luz más que de la que desprende el candelero. ¿Qué nos enseña esto? Como representa la Torá,
nosotros no tenemos más luz que la Torá. Eso es un mensaje hermoso que podemos encontrar justamente ahí, en el candelero. Bueno, ¿qué otra cosa tenía el candelero? El candelero, como lo sabemos, tenía que ponérsele, suministrársele el aceite necesario para que pudiera estar encendido toda la noche. En la tarde entraba el sacerdote, quitaba, porque tenía despabiladeras, tenía unas pinzas con el que quitaban los pabilos. Ahora, los pabilos, un dato nada más para mencionarles aquí, los pabilos provenían de la ropa desgastada de los sacerdotes. De esa ropa desgastada se hacían los pabilos para que se pudiera encender. Bueno, se echaba menos aceite para cuando las noches duran menos, y cuando las noches duran más, bueno, se les echa un poco más de aceite. ¿Qué representa esto para nosotros en nuestra vida? Es lo siguiente: nosotros tenemos el deber de suministrar el aceite para la Torá. O sea, el candelero representa la Torá, ¿recuerdan? Entonces nosotros tenemos el deber de suministrar tiempos de estudio de la Torá. Jajamí nos dicen que cada hombre judío está obligado a estudiar la Torá en la mañana y en la noche. ¿Sí? Eso es obligación. Entonces nosotros tenemos que suministrarnos. Y de hecho el Talmud nos relata que una de las cuestiones que van a venir y decirte en el cielo, quítame aquí, por favor, voy a escuchar, es: ¿fijaste tiempos para el estudio de la Torá? Y la persona tendrá que contestar. Hay quien va miren, en el Tratado de Yomá, los sabios nos ponen así: hay que mantener tiempos de estudio de la Torá, porque en el cielo te van a preguntar eso, ¿no? ¿Estudiaste Torá, sí o no? Y si te dicen, eres muy rico, bueno, es que yo era muy rico, y como era muy rico, pues me dediqué a los negocios y ahí para no perder, y etcétera. Entonces tú, si llegas con un argumento así, te van a poner el ejemplo de varios rabinos que dijeron, no, mira, era tan rico que se dice así, su papá le dejó 1000 aldeas y 1000 barcos, y era un hombre muy adinerado, y aún así se dedicó a estudiar la Torah. El otro va a decir, no, es que yo era muy pobre, y le van a contestar, estamos en el Tratado de Yomá, la hoja no la recuerdo, luego se las paso. Le dice, yo era muy pobre, y como era muy pobre tenía que salir y por mi sustento, yo tenía que ir y por supuesto tenía que estar ahí muy ocupado en el trabajo para poder llevar pan a mi casa. Y le dicen, tú no eras, seguramente no eras más pobre que Hillel. Hillel era tan pobre, pero aún así se buscaba espacios de estudio de la Torá. Y un día no le dejaron entrar. Él daba lo que ganaba, la mitad lo ocupaba para su sustento, y la otra mitad le daba al guardia de lo que es el Bet Midrash, la casa de estudio. Y dice, lo dejaban entrar. Bueno, ese día no pudo, no tenía dinero, entonces no lo dejaron entrar al Bet Midrash. Entonces, ¿qué hace él en el tragaluz? Él sabe que en el techo hay tragaluz. Bueno, pues se vaya y trata de escuchar de Shemaya y Abdalión, que son los líderes de aquella generación. Está escuchando Torah. Bueno, pues están los dos ahí impartiendo la clase de la Torah, y dicen, uno al otro se pregunta, dicen, bueno, como que a esta hora ya debería haber luz, ¿por qué no hay suficiente luz? Entonces miran hacia el tragaluz y ven la figura de un hombre, ¿no?
Y en tiempo donde nevaba y ya le encuentran, y bueno, rompen el Shabbat. Hay una de las lecciones que se debe romper el Shabbat para salvar la vida de un hombre. Lo calentaron, prendieron fuego y ahí lo pusieron que se calentara. Bueno, en fin, le dice, tú no eras más pobre que Hillel. Entonces, no tienes pretexto para no haber fijado parte de estudios de la Torah, tiempos de estudio de Torah. También está dicho, bueno, yo era muy hermoso, dice, bueno, dice porque tres serán demandados así, el rico, el pobre y el malvado. Bueno, el malvado va a decir, bueno, es que yo era muy hermoso, era muy guapo, ¿no? Entonces va a decir, pues me ocupé de mí, o sea, tenía que ocuparme de no perder mi hermosura, etcétera, etcétera. O sea, ese va a ser el argumento según lo que dice la Gemara. Y le van a contestar, no, no eras más rico que Yosef Atzadik, el Yosef, el soñador de Génesis, ¿sí? Que le dicen que él era en extremo guapo y por eso es que siendo tan hermoso, pues la mujer de su patrón puso los ojos en él y que como lo quiso obligar a estar con ella y dice así, que el Midrash dice cómo ella se ponía un vestido diferente para cada vez que iba con él. O sea, era un atavío totalmente distinto en la mañana, en la tarde y al día siguiente otro y otro para poder conquistar, para poder seducir, que sería más la palabra, sería para poder seducir a Yosef, pero Yosef no cedió. Y era un hombre que se mantuvo fiel a las mitzvot y al estudio de la Torah. Bueno, entonces dicen, no eras más guapo no eras más hermoso que Yosef, y aún así. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque representa eso, el aceite que nosotros estamos echando a la menorá, el aceite que nosotros debemos echarle a la menorá, eso es muy importante. Otra cosa que sucedía ahí, ¿qué pasa si al momento de encender la menorá se nos apaga uno o dos, vamos a hablar de tres lámparas? Ya, dejemos, el sacerdote decía, bueno, ya se me apagaron, ni modo, bueno, se apagaron dos, pero tenemos cinco más. ¿Ese era el actuar del sacerdote? No, ese no era el actuar del sacerdote. Se apagó, bueno, sí, entonces hay que volverlo a prender. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Tú empezaste con el programa, no sé, del Dabdomi, o tú empezaste con Perej Yomi, o el Rambam diario, lo que quieras. Empezaste un estudio o empezaste a asistir a una clase de Torah. Vamos a decir que empezaste a asistir todos todos los viernes a la clase de Torah que impartimos. Y bueno, y dices, bueno, un día no pudiste. Bueno, ya ni modo, ya no pude, pues ya no vuelvo a entrar. No, vuelve a entrar. Retoma el estudio, retoma tu ciclo el que estés estudiando, sea David, sea o el Tanaj, o lo que quieras. No sé si estés estudiando Musar o que se esté estudiando. El asunto es de que eso nos enseña que debe encenderse. ¿Y de dónde se encendía? La pregunta es, ¿de dónde se encendía este fuego? Los sabios nos enseñan, y está en el Mishneh Torah, del Rambam, en las leyes el sacrificio diario y los sacrificios adicionales, en su capítulo 3, la halajá, creo que es la 14 o la 12 o algo así, pero bueno, está ahí en el capítulo 3 de y él nos dice, aparte está en el Talmud, pero bueno, ahí es la cita que recuerdo, la del Talmud no la recuerdo, que el sacerdote lo encendía con el fuego que descendió en el altar exterior, el altar de los sacrificios, el de cobre. Ahí ustedes recordarán que descendió milagrosamente el fuego del cielo, como lo dice el libro del Levítico. Descendió milagrosamente el fuego y ese fuego tenía que ser cuidado, alimentado por los sacerdotes, de modo que ellos tenían que llevar madera para que no se extinguiera ese fuego. Bueno, de ese fuego llegamos acá. ¿Qué nos enseña esto? Que
el que quiere retomar su estudio de la Torá será auxiliado divinamente, como el fuego que se utilizaba para encender el candelero era el fuego que descendió milagrosamente en el altar exterior. Esto te enseña que recibirás ayuda divina. Solamente está en el que tú lo desees, en el que tú te lo propongas, y Hashem empezará a darte la oportunidad, a proveerte lo necesario para que tú puedas retomar tu estudio de la Torah. Ajá. Bien, entonces otra cosa muy importante es que este candelero, como dijimos, estaba ahí encerrado. ¿Cuándo lo veían las personas? No lo veían, estaba dentro. Ajá. Aunque era de un material muy precioso, estamos hablando del oro, no se veía a las gentes. Las gentes no lo podían apreciar y admirar y esto. ¿Qué nos dice esto? Si una persona de otro pueblo llegaba al campamento de Israel y, digamos, estaba en el campamento y podría ver el tabernáculo incluso, pero hasta ahí. Los muebles que están afuera del tabernáculo es de bronce. Está el altar, el Mizbeach, donde se hacían los sacrificios, y está el Kior, el llamado lavacro, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. Bueno, pero de bronce. ¿Dónde está todo el oro? Dentro, donde no lo pueden ver. Solo el sacerdote podría estar ahí. Los descendientes de Aarón, que fueron elegidos divinamente para ese servicio. ¿Qué nos enseña esto? Que hay mucha gente que no ve la belleza, la grandeza, la sabiduría de la Torah. ¿Por qué? Porque está dentro de los que, y solamente lo pueden ver, los elegidos, aquellos para el servicio de Hashem. Estamos hablando de nosotros los que nos disponemos a servir a Hashem. Ajá, porque así está escrito en el libro de Levítico: y toda esta nación me serán un reino de reyes y de sacerdotes. Ajá, esto está oculto para las demás personas, está oculto. Así la sabiduría de la Torá para muchos está oculto, para muchos es inaccesible, pero para los hijos de Israel que se esfuerzan poniendo tiempos que tal vez lo hubieran podido utilizar para los negocios o para otra actividad recreacional, lo invierten en el estudio de la Torá. ¿Sabes qué? Ellos son recompensados con ver ese oro, con ver esa luz, ¿sí? Y eso es muy, muy, pero muy importante. Como dijimos, no se encienden de un solo momento, se encendían 5, luego se hace otro servicio y luego se regresa y se enciende. ¿Qué nos enseña eso? Que a veces la gente quiere aprender todo con un solo golpe, de una sola clase. ¿Ah? O demandan al maestro que puedan comprender la lección, pero no la entienden porque necesitan otras cosas y tal vez se le aportó muy poca luz en esta, o no entendió la mayoría de la clase. Bueno, lo que nos enseña es que las luces se encienden poco a poco. De la misma manera que el sacerdote no contaba con un encendedor para encenderlos todos a la misma, ni podría hacerlo los 7 al mismo tiempo. Iba uno a uno. Y luego la luz hay que arreglarla, decía, porque vas a hacer que las luces se enciendan hacia el centro. Así lo dice la Torah. ¿Ah? De hecho, aquí lo dice, ahí en la parashá que estamos nosotros estudiando el día de hoy. ¿Ah? Déjenme leérselos nada más ahí. ¿Ah? Aquí dice, dice, habló el Eterno Moshe diciendo: habla Aarón y le dirás, cuando enciendan las candelas,
el centro del candelabro alumbrarán las 7 candelas. O sea, deben alumbrar hacia el centro, hacia el eje. ¿Eso qué nos indica? Ajá. Ustedes recordarán que Rabbi Joshua nos dijo, bueno, les dijo a sus alumnos en el libro de Yohanan, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas y yo soy la vid. Es decir, el eje central, la espiga, el centro, el tronco, y nosotros somos los las ramas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Ese centro representa en primer lugar a Hashem. Nosotros somos esas que están hacia ahí y nosotros debemos mirar hacia el centro. El estudio de la Torah debe estar basada en nuestro amor, nuestro apego y nuestra fe inquebrantable para el Eterno. Esta luz que se está encendiendo en nosotros, aún así debe estar dirigida hacia el centro. Hay que saber dirigir la luz. Eso es otro de los muchos que puedes aprender. Hay que saber dirigir la luz. Hay mucha gente que toma luz, pero ¿qué hace? No alumbra con ella. No la utiliza cuando debe. Como decía Rabbi Joshua a sus alumnos, que su luz de ustedes, está diciéndoles a ellos, que su luz alumbre, que son las buenas obras, alumbra a los demás, para que puedan glorificar al Padre. Tenemos que llevarlo a la acción. Todo lo que estamos aprendiendo, toda la luz que estamos recibiendo, tenemos que llevarlo a la acción. ¿De qué sirve, en un aspecto, que nosotros estemos hablando, no hagas la shonara, no tengas maledicencia, no critiques a tu hermano, no avergüences con palabras a tu prójimo, no hieras con tu lengua, etcétera, etcétera, cuando nosotros nos comportamos así, hiriendo, hablando mal, andando en chismes y todo eso? O sea, entonces lo que aprendiste, ¿dónde se quedó? Se quedó ahí. No estás poniendo en práctica, no estás bajándolo al terreno, o sea, muy, muy espiritual, muy acá, pero no lo aterrizas. Esa luz tenía que alumbrar, o sea, esa luz es para alumbrar, esa luz para que el sacerdote pudiera tener la claridad para hacer los demás servicios. ¿Cómo es que vamos a realizar nuestro servicio? ¿Cómo vamos a cumplir todos los mandamientos si todos los conocemos? A veces no estudiamos los mandamientos. Bueno, ¿qué quiere Hashem de mí? Esto y aquello. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, así. Pero si no lo sé, entonces, ¿cómo voy a tener claridad para mi otro servicio? Para completar el servicio. Y esta noche yo espero llevarte a esa reflexión. Todo lo que aprendes, practicarlo. Todo lo que la Torá nos aconseja, emplearlo. Todo lo que la Torá nos dice para nuestro beneficio, lo apliquemos en nuestro entorno, sea la familia, sea el trabajo, en algunos la escuela, en otros, no sé, otro tipo de lugares. Cada uno lo lleve a su realidad. Bien, entonces yo quería hacer un comentario de los demás, pero yo creo que me hice demasiado énfasis aquí y ya no pude ir a todo lo demás. Pero bueno, creo que fue un mensaje a través de lo que podemos aprender de ahí. Bien, Shimon, te damos la palabra, por favor. Shimon, ¿estás ahí?
Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Y bueno, antes que nada, darles gracias por la invitación. Es un honor, es una satisfacción compartir con ustedes algunas palabras en esta paracha. Estoy muy agradecido por la confianza y por el honor que representa. Esta paracha, entre otras cosas, bueno, pues nos habla de la unidad que debe haber en el pueblo de Israel. Y en ese aspecto de la unidad, bueno, pues aprendemos que lo que es amarnos los unos a los otros como a sí mismos. Eso de ahí lo aprendemos. ¿Qué es lo que es amarse? Amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, como nos amamos a sí mismos. Bueno, pues en el cuerpo de nosotros tiene órganos, tiene partes de gran pureza, pero también tiene otras partes de gran impureza. Pero todas tienen un rol, todas tienen una función. Digamos, por ejemplo, los pies tienen gran impureza, pero sin los pies no podemos ir a ningún lado, no podemos caminar, tenemos que andar en silla de ruedas, qué sé yo. Pero de igual manera lo tenemos que cuidar y lo tenemos que amar, pese a su impureza. Pero también tenemos órganos de gran pureza, como el corazón, el hígado, el cerebro, etc. Pero a todos los cuidamos, independientemente de la santidad que tenga o no. Porque todos tenemos un rol que jugar. Cada órgano tiene un rol que jugar y así cada persona, cada uno de nosotros tiene un rol que jugar y todos somos importantes para nuestro Creador, para la obra de nuestro Creador. De la misma manera que todos nuestros órganos son importantes, también todos somos importantes para la obra. Si nos llega a faltar un pie, ya no somos iguales. Ya no, ya hasta el apellido lo perdemos. Si nos llega a faltar un pie, ya no soy Chimón que falla, soy Chimón el Pojo. Entonces ya la cosa cambia. Lo mismo sucede cuando se llega a faltar alguno de nosotros, ya no es igual la comunidad. Se siente cuando alguien sale de un grupo, se siente, se duele, porque somos como una familia que debemos estar unidos y cuando alguien se va es como cuando un hijo se va a la casa enojado, eso duele. No sé, los que son padres de familia podrán decir. Pero esta paracha, una paracha muy rica. También nos habla de la menorá. Esta paracha también nos habla de la menorá. Usted habló de la menorá, cosas muy lindas. Y aprendemos en esta paracha que la menorá, como dijo usted, tenía 7 brazos que salían de un brazo central. La menorá estaba hecha de una pieza de oro, la menorá las velas de la menorá estaban dirigidas las unas hacia las otras. Y la menorá estaba adornada con botones de flores, con copas, con vasijim, etc. para el aceite y las mechas. De esto aprendemos que en el pueblo de Israel hay personas que son como botones. Y estas personas que son como botones, es nuestra responsabilidad cuando están con nosotros en los grupos y tenemos que cuidarlos, tratarlos, son personas que tenemos que andar con ellos como si fueran niños chiquitos, buscándolo, trayéndolo, atrayéndolo, invitándolo, llevándolo con nosotros para que cumplan algo.
son personas que no, ellos no practican nada, ellos no cumplen nada, entonces para que cumplan el Shabbat tenemos que invitarlos, para que coman coche o aprendan a comer coche tenemos que invitarlos a restaurantes coche, etcétera. Pero porque si lo dejamos solo, igual que un botón, al igual que el botón tiene que estar pegado a la ropa para que no se pierda. Si dejamos a estas personas solas, se pierden. Otros están en un nivel más elevado, que son como las flores. Estos cumplen, pero solamente cumplen las cosas facilitas, las cosas bonitas, lo que les gusta, pero no forman parte. Otros son como las copas, símbolo de santidad. Estos cumplen todo. Estos cumplen todo lo concerniente con la santidad, pero otros son como vasijas, otros son como vasijas, son como vasijas. Estos son contenedores de luz. Ahí están los rabinos, qué sé yo, bueno, quiera Dios que todos seamos contenedores de luz. Pero también aprendemos que la menorá estaba hecha de una sola pieza, para enseñarnos que todos somos uno, que nadie es imprescindible, pero que todos somos necesarios. No sé qué tiempo tengo. Síguele, síguele. ¿Me? Sí, síguele. No, porque bueno, también aprendemos de esta menorá, bendito sea Baruj. Ya para terminar, aprendemos también a esta menorá que nosotros, como también como alumnos, bueno, se habla de los rabinos. De hecho, bendito sea Dios. Gracias a Dios por llegar a usted. También nos habla de los rabinos, pero también se habla de nosotros, que debemos preocuparnos por estudiar con el rabino que verdaderamente nos enseñe lo que necesitamos aprender. Quizás yo soy una persona que tengo, vamos a decirlo, para ponerme a mí mismo, vamos a poner otro porque yo no soy nada. Hay una persona que es muy hábil y ha estudiado mucha alajá, pero está con un rabino que solamente enseña alajá, que lo que más enseña es alajá. Entonces esta es una persona que no avanza, porque él es fuerte en alajá. Entonces esa persona debe buscar otra persona que le enseñe Torah, que le enseñe cómo no casarse con una mujer que no sea judía, para salvar de la asimilación y demás. Bendito sea Dios. Bendecir a Dios. Debemos preocuparnos, tenemos que tener cuidado por eso, por tener como rabino a la persona que realmente necesitamos, que nos enseñe lo que necesitamos aprender. Es muy grande, es muy importante tener al rabino, contar con el consejo, contar con el asesoramiento y con la claridad que puede ofrecer un rabino en cierto y determinado momento, porque hay personas, o hubieron personas del mismo pueblo de Israel que pecaron por no tener un rabino. Entonces nos dice que aprendimos que Miriam y Aarón pecaron. Pero bueno, enséñala. Hoy aprendí que tanta culpa tiene el que habla como el que escucha, en el caso de la chonara. Ay, mi madre. Eso yo no lo sabía, eso me lo aprendí hoy. Entonces Miriam habla, pero bueno, Aarón escuchó y se hizo culpable. En vez de reprenderla o algo, no, él se quedó callado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que no había después de Aarón y Miriam, la única persona que tenía un nivel espiritual superior al de ellos era Moshe Rabbeinu. Y entonces no podían pedir un consejo a Moshe porque era de Moshe que estaban hablando.
tocaron por nota. Es un rabino el caso de Abraham Avinu. Todo el micrófono silencio. Y demás. Pero bueno, también, ya para terminar, esta parashá nos habla de los querubín. Ya con esto termino. Esta parashá también nos habla de los querubín, que estaban encima del arca del pacto, que también eran hechos de una sola pieza de oro, pero en reforzando el punto de la unidad. Pero que estos se encontraban de frente uno al otro, con los brazos, con las alas extendidas, y como que entrecruzadas, como para darse un abrazo. Esto es aludiendo a la unidad. Y bueno, que con esto yo bendito sea Dios, no quiero jugar más tiempo, no sé, no me dijeron qué tiempo tenía o algo, pero bueno, que otro, le cedemos la palabra a usted, rabino, o a otra persona. Muy bien, gracias al Eterno. Ok, entonces, dentro de todos los temas estos, tenemos varios temas, como las señales para acampar y las trompetas, como ya habíamos dicho, pero quisiera hablar un poco acerca de cómo se transportaban, ¿sí? La parte en cómo ellos iban en el desierto y como dice aquí la Torá, dice capítulo 10 versículo 33 en adelante: partieron del monte del Eterno un camino de 3 días, y el arca del pacto del Eterno viajaba delante de ellos camino de 3 días, para prepararles un lugar de descanso. La nube del Eterno estaba sobre ellos en el día cuando partían del campamento. Sucedía que cuando partía el arca, que decía Moshe: levántate, oh Eterno, y entonces se desparramarán tus enemigos y huirán tus adversarios delante de ti. Y al descansar decían: vuelve, oh Eterno, a las miradas de los miles de Israel. ¿Cómo acontecía esta partida? Tanto la partida como el asentar de todo el campamento del pueblo de Israel era de la manera siguiente. Sabemos que, como nos lo dice explícitamente la Torá, se levantaba la nube, y cuando se levantaba la nube era momento de que todos los hombres judíos, porque era algo muy evidente, como que se asentaba en el lugar sagrado, en el Ohel Moed, la tienda de la cita, conocido comúnmente como el tabernáculo, pero eso indicaba que ahí tenían que estar. Ahora, se levantaba y se hacía una columna y todo el pueblo podía verlo, y entonces era la indicación. Hashem estaba diciendo: prepárense, que es momento de avanzar. ¿Qué hacían los judíos? Empezaban a recoger todas sus cosas, era momento de partir. Vamos. Se apresuraban, ya ellos todos lo tenían listo. Cuando Moshe veía un tiempo, Moshe ya tenía más o menos un tiempo que les daba a los judíos para ponerse en orden y para prepararse para salir. Bueno, entonces Moshe decía estas palabras: levántate, oh Eterno, y entonces se desprenderán tus enemigos y huirán tus adversarios delante de ti. ¿Cómo que levántate? Aquí los jajamín se preguntan: oye, ¿cómo? Aquí dice literalmente levántate. Midrash, ojo, Midrash. No estamos diciendo que sea real, es Midrash. Entonces, que el arca se levantaba. ¿Pero qué arca? Porque hay 2 arcas. Si vamos al libro de Éxodo, desde Presat Terma, acuérdense que empieza todo lo que es el tabernáculo. Y ya todo lo demás de ahí, del capítulo 25 en adelante,
casi todo es enteramente de lo que es el Ohel Moed, el lugar sagrado, que es la tienda de la cita. Ahí encontramos la orden y le dice Hashem a Moshe: yo te he separado a dos personas, a Betzalel, ajá, y ¿cuál es el nombre de la otra persona? A Oleab, exactamente. Estos dos les he dado sabiduría, les he dado entendimiento en todo lo que tienen que hacer para que ellos puedan manufacturar, puedan realizar la obra del tabernáculo. Y les dices: harás un arca de madera tal, de tantos codos, y harás esto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Betzalel y Aholiab. Ajá. Pero tenemos después que Hashem mismo, y para esto yo voy a necesitar llevarlos a precisamente a la Torah, ¿vale? Necesito llevarlos, que dice, espérenme, para nada más que ustedes tengan la cita, ¿verdad? Nada más que es para eso. Porque bueno, y se los puedo mencionar, por supuesto, y claro, pero bueno, pues es mejor que ustedes lo puedan ver, la cita como tal. La de... Anótenla por ahí. Es más, que sí podemos hacer. Vamos a poner mi pantalla. Voy a compartirles la pantalla. Ajá. Y eso, ahí está, se está compartiendo. Y ahorita que me abra. Miren, Deuteronomio capítulo 10, versículo 3, ¿lo alcanzan a ver? No sé si lo alcanzan a ver. Está cargando. Bueno, si nosotros lo buscamos aquí. Aquí ya está. Y dice, capítulo 10, versículo 3, le dice Hashem a Moshe. Y yo, pero está desde el 1. Entonces tenemos que ir desde el versículo 1 del capítulo 10. ¿Ah? Vale. Está cargando. Creo que es más rápido buscarlo aquí. 10.1 dice: en aquel tiempo me dijo el Eterno: labra para ti 2 tablas de piedra como eran las primeras, sube hacia mí al monte, haz para ti un arca de madera y escribe sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú has roto. ¿Sí? Que es lo que le dice: lábrate las tablas anteriores. O sea, las primeras tablas, ¿por quiénes fueron hechas? Por Hashem. Pero las segundas tablas, porque las primeras las rompió Moshe, fueron hechas por Moshe. Y además le dice: hazte un arca de madera. En esta arca de madera, porque le dice que ya Hashem va a escribir lo mismo que había en las primeras y las pondrás en esa arca. Entonces, hay dos arcas. ¿Cuál de esas 2 arcas era la que se llevaba, la que iba enfrente, y qué pasaba con la otra? La respuesta es que según unos comentaristas, el arca que va adelante es el arca que hizo Moshe. Esta es una arca más sencilla, no es el arca elaborada con los querubín y con todo, con la corona doble, no es ese arca elaborada que hizo Betzalel. Esa estaba en el santuario. El arca que iba delante de los hijos de Israel es el arca de Moshe.
Bueno, después de que Moshe da la orden y dice, levántate, se levanta, es Midrash, se levanta y le dice esto, y Hashem va delante de su pueblo. Ajá. Después vienen los sacerdotes y tocan las trompetas. Y empiezan a partir según lo que está escrito en la Torah, en Perashat Bamidbar. Ustedes recordarán que ahí nos dijo, esta tribu y esta tribu van a partir primero, luego la otra tribu, luego la otra y al final esta. La tribu de Dan. Entonces, todo eso iba cuando descansaba el arca, ¿sí? Los sacerdotes iban atrás, todos llevaban todas las cosas del tabernáculo, volvían a montar el santuario y entonces ya llegaban con 3 días de anticipación, como nos dice aquí. Ellos iban con 3 días de anticipación. Cuando ya llegaban los demás, ya empezaban a tomar su lugar respectivo alrededor del santuario, y cada uno en su propio lugar y todo esto. Así eran las partidas, tanto el que las personas se iban como en el momento en que las personas también, pues estas tenían que llegar. O sea, todo el pueblo de Israel, esto es lo que hacía. ¿Esto qué nos indica? Hashem, como dijo Shimon Kefa, cada uno tiene su propio lugar, ¿sí? Cada quien tiene que cumplir con específicamente su tarea. Y todos somos necesarios. Hashem no quiere prescindir de nadie, pero respetará al que no quiera hacerlo. Si una persona no quiere cumplir su voluntad, muy bien, lo dejará. Pero todos tenemos un lugar ahí. Todos somos parte del pueblo, todos somos parte de las legiones de Hashem, porque así dice Adonai Tsebaot. En primer lugar se refiere a las legiones celestiales, pero en segundo lugar a las legiones de los hijos de Israel, por supuesto, que por su número le dice las legiones. Entonces tomen en cuenta esto. ¿Me vas a hacer un comentario entonces? Bueno, entonces le damos el espacio a mi querida y amada esposa, para que también dé un pequeño comentario. Shalom. Bueno, nada más para agregar brevemente a lo que ya el Rab Joel y el More Shimon han estado comentando acerca de la Perashá Bealoteja, cuando hagas subir. En cuanto a la menorá, el candelabro, bueno, solo como breve comentario para nosotras las mujeres, y por qué no también los varones tomar algo de ello. Bueno, la perashá pasada en Naasó concluyó donde se nos dice que cada uno de los líderes de las matot, de las tribus, iban y presentaban su ofrenda a Hashem, y esto era cada líder de la tribu. Sin embargo, si leen con determinación, nos damos cuenta que no aparece Aarón, quien era el líder, el representante de los levitas. ¿Y por qué? Bueno, hay una interpretación que nos dice que ciertamente Aarón se preguntó a sí mismo, ¿por qué no fui llamado para entregar esa ofrenda? Quizá Hashem se acordó nuevamente del pecado del becerro de oro, el cual él fue partícipe, porque en cierto modo entra en otra discusión si estuvo o no de acuerdo o demás, pero en cierto modo actuó pues a favor de realizar esta idolatría. Entonces él se preguntaba, ¿acaso Hashem recordó nuevamente el pecado del becerro de oro, que por ello no me llamó a entregarle la ofrenda? Bueno, sin embargo, no era así. En esta perashá, en Bealoteja, vemos que Aarón es tomado en cuenta,
pero no para ofrendar como lo hicieron los otros líderes de las matot, de las tribus, sino que él iba a tener una tarea quizá mucho más importante que la que fue el ofrendar. Y bueno, lo vemos en el capítulo 8, en Bamidbar 8, 1 y 2, donde dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber et Aaron, beamarta elab, bealoteja et anerot, el mul pene amenorá, y aru shivat anerot. Y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas y hagas elevar las luminarias hacia el frente y el centro del candelabro, deberá alumbrar las 7 velas. Entonces aquí se le estaba dando una tarea muy muy importante a Aarón. No fue nada de lo que pasó por la mente de él, que Hashem se acordó del pecado y que por eso no fue tomado en cuenta, no, sino que se le iba a dar esa tarea de ser quien iba a poder alumbrar el candelabro, que no era una tarea cualquiera, ¿verdad? Ni sencilla, que solamente fue al azar y decir, bueno, Aarón no participó, vamos a tomarlo en cuenta. No fue así, sino fue algo importante. Así debemos nosotros aprender que muchas veces las cosas que pedimos no son hechas por Hashem en el momento que deseáramos, o simplemente no son hechas. ¿Pero por qué? Porque Él tiene preparado algo mejor para nosotros de lo que le estamos pidiendo. Así Aarón se sintió menospreciado, quizá, hecho a un lado junto con su tribu. ¿Por qué? Porque no fue tomado en cuenta para la ofrenda. Pero más adelante le vendría un premio, ¿verdad? Una hermosa tarea. Así también nosotros no nos aferremos con las cosas que quizá el Eterno no cumpla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como lo vuelvo a repetir, quizá Él tiene algo mucho mejor para nosotros, que a diario lo vemos. Por ejemplo, hay situaciones, voy a citar aquí en México, hace no muchos días pasó una tragedia con el transporte público, el metro, en lo cual pues hubo un accidente y las vías se derrumbaron y hubo me parece que 22 fallecidos. Y conozco a una persona cercana, la cual trabaja prácticamente a metros de donde ocurrió el accidente, y ella usa el transporte a esas horas que ocurrió y demás. Entonces, por alguna cuestión, que obviamente es Hashem protegiéndola, pero ella no conoce de esto o no acepta, por esa cuestión su patrón le dijo que no fuera a trabajar ese día. Y ella va siempre, pero ese día no fue, y ella se molestó y estaba enojada y diciendo que por qué iba a perder un día de trabajo, y bueno, tantas cosas, ¿no? Que empezó a decir. Pero después, cuando ella se entera del accidente que sucedió, pues se queda pasmada, ¿no? Y reconoce que Dios la salvó de esa tragedia. Entonces, así nosotros, que no nos aferremos a algo que quizá no sea lo mejor para nosotros, ¿no? Aprendamos esto que pasó a Aarón, ¿no? Que él en algún momento se sintió no escuchado, se sintió desplazado, pero después le vendría una gran sorpresa, una gran tarea importante, que fue encender el candelabro. Y bueno, también otro de los temas que se hablan en esta perashá se menciona acerca del maná. Y bueno, nos dice que tenía, yo cuando le platico a algunos, se ríen porque les digo que tenía como sabor a azucaritas. ¿Por qué? Porque dice que era como semilla de culantro y su color era como de bedelio. Y era... dice, hacían de él tortas y su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Y qué se dice del maná? Que descendía del cielo, el pan del cielo le llaman, el pan de los pobres. Entonces, de aquí podemos aprender algo muy bonito. El maná era un alimento físico para el cuerpo, pero un midrash nos dice que le sabía a la persona de lo que ella deseaba comer, de lo que tenía antojo. Por ejemplo, si
temprano una familia quería comer pollo, bueno, pues el maná que recogían y demás les sabía pollo. Si alguien más quería un helado, pues les sabía helado, así. Entonces, es lo que nos dice el Midrash, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos aprender que ese pan espiritual, ese pan del cielo, ese pan natural que les era dado para alimentarse, así también tenemos nosotros la Torah, que es el pan espiritual, el pan que nos nutre, que nos guía, nos ayuda para ser mejores observantes y mejores seres humanos, tanto con el Creador como con el prójimo. Entonces debemos de aprender que, así como el Midrash nos dice que el man sabía a la comida que cada uno deseaba, así también nosotros quizá en algún momento un mandamiento se llega a ser tedioso, ¿no? Y decir otra vez hacerlo y otra vez lo mismo, porque hubo personas que se aburrieron de comer maná siempre y por mucho tiempo. Entonces se aburrieron y que decían otra vez lo mismo. ¿Y qué pasó después? Adelante lo leemos, que querían carne porque estaban aburridos ya del sabor que les generaba el man. ¿Por qué? Porque dice que ellos estaban faltos de fe. Así también muchos llegan a leer la Torah y no llegan a profundizar, o no llegamos a profundizar o a ver la riqueza de esto, y volvemos a decir, ay, otra vez ya pasó un año y otra vez vamos a leer la parashá Bealoteja, y otro año y otra vez la parashá. Pero si no tenemos esa fe suficiente, como no lo tenían algunos al comer el man, entonces va a saber a lo mismo, no va a nutrir. Sin embargo, si tenemos esa fe, esa convicción, ese amor al Eterno, ese pedacito de man, ese pedacito de Torah que vamos a ingerir, nos va a saber a gloria, ¿no? A pan del cielo. ¿Por qué? Porque va a nutrir, nos va a guiar, nos va a permitirnos ser mejores personas. Bueno, eso en cuanto al man, en cuanto a la menorá. Y una última, que el capítulo 12 nos habla brevemente acerca de la murmuración que hicieron los hermanos a Moshe. Esto es Aarón y Miriam. Nuevamente aparecen los tres hermanos. Y bueno, el tema de los problemas familiares y más los problemas entre hermanos siempre ha existido, ¿verdad? Y existirá, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque cada uno piensa de distinta manera, aunque ciertamente todos hemos sido criados en el mismo seno familiar, pero aún así cada uno tiene su personalidad, sus deseos, sus pensamientos, y eso hace que muchas veces existan esas roturas, esos problemas que acaban en problemas, ¿no? En situaciones distintas. Entonces así fue el caso de Aarón y Miriam, que aunque eran hermanos y tenían un alto grado de espiritualidad y demás, aún así nos muestra también los defectos que había en ellos como seres humanos, y esto lo tuvieron con su hermano Moshe. Dice que lo criticaban porque había tomado una mujer etíope, y bueno, a causa de esto, obviamente el Eterno se molesta y dice que por qué se atreven a hablar de Moshe si con él ha hablado boca a boca. Esto lo dice en 12:8. Déjenme buscarlo aquí para leérselos. Números 12:8. Dice... permítanme tantito. Del 6, 12 del 6 al 8. Vayomer Shimuna de Barai im ie niviahem Adonai Bamara elab et bada bajalom adaber bo lochen abdi Moshe bechol beti neeman u pe'er pe adaber bo umare velo bechdot utmunat Adonai y abid umadua lo yeretem le daber be abdi be Moshe Baiharab Adonai Baam Bailehab. Dice, y le dijo Hashem, oigan bien mis palabras, si hay un profeta entre ustedes, yo me dirijo a él por medio de una visión y solo en sueños le hablo. No ocurre así con mi siervo Moshe.
En toda mi casa Él es fiel. Boca a boca yo hablo con Él, en plena presencia, no con parábolas. Y Él la presencia de Hashem contempla. ¿Cómo no temieron hablar de mi siervo Moshe? Y se enojó Hashem con ellos y se retiró. Entonces el mismo Eterno está defendiendo a su amado Moshe. Y bueno, ¿por qué? Porque aquí vemos que uno de los temas muy vistos en el judaísmo, dentro del estudio de la Torah, es la Lashon Hara. La mala lengua, los chismes, las contiendas, las malas palabras, etcétera, contra el prójimo. Y hay muchísimos libros, muchísima literatura acerca de este tema. ¿Por qué? Porque mucho se habla de ello, pero es necesario porque debemos de aprender a controlar nuestras palabras, ¿no? Dice que la lengua es un mundo que puede destruir con tan solo una palabra, con tan solo abrir nuestros labios. Por eso dice que el Eterno nos dio dos oídos para escuchar 2 veces y una sola boca para hablar una sola vez. Por eso es muy importante que aprendamos a controlar lo que hablamos, porque no sabemos si nuestras palabras a qué grado van a lastimar o afectar el caminar de las otras personas. Entonces el Eterno obviamente se molesta por esto y a ellos les hace ver, les dice que no ha hablado con nadie cara a cara como lo hace con Moshe, ¿no? El mayor profeta del pueblo de Israel. Y bueno, al final dice que Miriam es echada, sacada del campamento 7 días. Y bueno, de ahí nos empieza a relatar otra situación en el capítulo 13. Pero una de las reglas de la Lashon Hara, dice, una de las causas de lo que se le conoce como lepra es la Lashon Hara. Entonces es muy importante. En este tiempo ya no existe esa, o bueno, al menos que yo sepa, ya no existe tal acción, ¿no? De que si alguien habla Lashon Hara sea leproso, porque imagínense, pues es feo decirlo, es triste, pero yo creo que todos o la mayoría pues anduviéramos leprosos, porque a diario hablamos palabras que no son buenas. Entonces no porque no veamos que tenemos lepra y demás, no perdamos el temor, ¿no? Sino actuemos siempre con el temor del cielo. Y bueno, una de las cosas que se hacía cuando una persona tenía lepra, dice que era sacada del campamento. ¿Para qué? Para que ella pudiera reflexionar sobre su actuar y no pudiera contaminar a los demás. Así también, por ejemplo, en esos tiempos de pandemia, el que esté diagnosticado con la enfermedad del COVID, pues es apartada, es aislada para que reflexione en cierto modo pues de su actuar, ¿verdad? Y también una de las cosas es que pues tenía que apartarse, que aislarse, que estar también cubierta y decir que era impura y bueno, otras cosas. Pero pues eso es a grandes rasgos lo que quería comentar acerca de la Parashá Bealotejá de esta semana. Ya. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que hemos tenido un buen tiempo. Si alguien tiene algo que añadir, algo que más que comentar, le damos también el pase. Si no es así, pues nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Entonces, nada más esperando que estén bien ustedes, sus familias, todos los que nos pudieron acompañar, los que se conectaron y después se desconectaron por alguna situación. Bueno, esperemos que todo esté bien y que cada uno de ustedes, hasta sus respectivos países, tengan un Shabbat Shalom. No puedo hablar. Sí, Shabbat Shalom. sí te escuchamos, Miriam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, estimado More. Tanto el More Harvard como... Shabbat acá de Lima. Saludos.